se están viviendo los preparativos para la representación número 175 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa? Bueno, pues vamos con nuestra compañera María José Valencia. Ella se encuentra en la zona y nos dice qué ocurre en estos momentos. María José, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo tu auditorio. Y bueno, ya nos encontramos aquí en Iztapalapa y debido a la celebración de la edición 175 de la Pasión de Cristo, las autoridades implementarán un operativo de movilidad para mantener el orden en las vialidades que sufrirán afectaciones, como por ejemplo las calles cerradas a la circulación como San Rafael, Atlixco, San Felipe de Jesús, Eje 8 Sur, Calzada Ermita Iztapalapa y Ampliación Ermita e Iztapalapa. También como alternativa vial podrán circular a través de Eje 3 Oriente, Eje 5 Sur, Anillo Periférico y Avenida Tláhuac. Déjame contarte también, por otra parte, que no habrá ley seca en la zona y para la representación de la Pasión de Cristo se despliega pues el C2 móvil en el Cerro de la Estrella para realizar monitoreo por 29 horas. Desde el día de ayer se implementó esta acción y terminará hasta el día de hoy a las 17 horas. Acerca de estos cierres, también la Secretaría de Seguridad Pública pone en marcha el dispositivo de seguridad y vialidad que despliega cerca de 10,000 policías en Iztapalapa para cuidar la seguridad de los feligreses y seguirán estas acciones hasta el día de mañana también para proteger pues la seguridad que se manifestará en esta zona. María José, muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, pues usted ya lo escuchó, si está en la zona, esté muy al pendiente de las recomendaciones de las autoridades capitalinas.